Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los pacientes con lesiones o con secuelas graves de COVID-19 y que en algunos casos están necesitando trasplantes producto de la afectación en algún órgano que ha dejado el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. China, Estados Unidos y México tienen pacientes, además, con doble trasplante de pulmón en casos graves de COVID-19. Hoy le estaremos contando de qué se trata. En Estados Unidos, una joven hispana recibió un trasplante doble de pulmón después de haberse recuperado de COVID-19. Y 9 de cada 10 pacientes tuvieron efectos secundarios tras contraer esta enfermedad. París se encuentra de nuevo en alerta máxima por rebrotes de COVID-19. Otra vez los países europeos con estos rebrotes o estas segundas olas de COVID-19 que los están poniendo de nueva cuenta en jaque. Hoy viajaremos a Honduras y Argentina. Nuestros compañeros reporteros, nuestros compañeros corresponsales nos presentarán sus reportes. Vamos directo a la información que todos los días nos prepara nuestra compañera Isaura López Villalobos y que sirve de marco, de contexto para abrir este programa. En la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 surgen diversas alertas que, de no atenderse, podrían ocasionar graves repercusiones no solo para las personas que padecen las complicaciones de esta enfermedad, sino que el sistema de salud mundial podría enfrentarse a una catástrofe económica mayor. El nuevo coronavirus va dejando daños severos al corazón, los riñones y los pulmones que requerirán en algún momento un trasplante. En un estudio realizado en Estados Unidos, examinaron varios pulmones de pacientes que perdieron la vida por el nuevo coronavirus, por influenza H1N1 y otros no infectados, detectando que COVID-19 causa lesiones graves en las células que cubren el interior de los vasos sanguíneos, llamadas endoteliales, coagulación sanguínea y aumento en los vasos. Los hallazgos de esta investigación publicados en una revista internacional de salud muestra el daño a las células vasculares y la grave coagulación sanguínea observada en los pacientes. Lo anterior describen como una respuesta única la angiogénesis intususceptiva, la forma en que el cuerpo compensa la trombosis y el daño de los vasos sanguíneos. Con estos resultados se señala la necesidad de realizar más investigación. Este problema de salud ha ocasionado que varios pacientes con COVID-19 a nivel mundial ya sean sometidos a un trasplante pulmonar. Aunque son pocos los casos y aunque no hay cifras ni datos más amplios, se considera que en un futuro podría incrementar el número de pacientes en espera de un trasplante pulmonar. Aunque COVID-19 puede estar afectando otros órganos, hoy el foco está dirigido a los pulmones, ya que el virus SARS-CoV-2 ataca las vías respiratorias. Las personas que cursan de forma moderada presentan tos seca, dificultad para respirar o neumonía. En un principio, las investigaciones mostraban fibrosis pulmonar, un padecimiento incurable debido a que las cicatrices, de acuerdo a los estudios realizados, no desaparecen. Otras investigaciones muestran que al colapsar los pulmones por la infección del nuevo coronavirus ocasiona grandes agujeros, por lo que ya se realizaron trasplantes de doble pulmón. A nivel mundial se ha informado a la fecha de al menos una decena de trasplantes doble pulmonar por COVID-19. Ahora, esta terapia será, aunque no para todos los pacientes con este nuevo coronavirus, una alternativa para seguir viviendo. Informó
Isaura López, Villalobos. En la sede de la Organización Mundial de la Salud está nuestro compañero Roberto Castañares, quien nos presenta el informe más reciente de este organismo. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Antes de repasar los números concretos de contagios y fallecidos este martes, vamos a detenernos unos instantes en otra cifra. Aunque esta es una estimación que nos ha dejado la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas. Es la que nos informa de que alrededor del 10% de la población mundial puede haber contraído ya el coronavirus SARS-CoV-2, de modo que eso implica que tan solo una parte de los contaminados, 5 de cada 100, ha mostrado síntomas entre leves a graves de padecer COVID-19. Tengamos en cuenta que un 10% de la población mundial significa más de 700 millones de personas, frente a algo más de 35 millones de casos confirmados que se han reportado desde enero. Si centramos el foco, también nos dice la OMS que la situación epidemiológica varía fuertemente entre regiones y entre grupos de población. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la mayoría de los humanos seguimos bajo amenaza de contagio y, por tanto, es importantísimo que mantengamos el respeto estricto de la distancia social y de otras medidas de prevención ya bien conocidas, como la higiene de manos o el uso de tapabocas. Centrándonos ahora en los casos globales de COVID-19 confirmados en el mundo, como acabamos de decir, son casi 35.300.000 y las víctimas mortales son 1.038.000, según las estadísticas difundidas hoy por la Organización Mundial de la Salud. Este martes tenemos hasta ahora la confirmación de casi 200.000 nuevos casos y algo más de 3.000 decesos en las últimas horas. Además, solo 10 países acumulan 7 de cada 10 infecciones y muertes reportadas, y de ellos 3, Estados Unidos, India y Brasil, representan la mitad del acumulado mundial. Por número de nuevos casos diarios, India sigue al frente con alrededor de 70.000. Le sigue Estados Unidos con 40.000 infecciones confirmadas desde ayer. En ambas situaciones, en ambos países, continúan sin poder contener los contagios. Brasil, en cambio, se mantiene en la senda descendente, moviéndose entre 8.000 y 30.000 nuevos casos según el día. Pero eso viene a indicar que el ritmo de infecciones realmente ha empezado a descender. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto, por esta información. China, Estados Unidos y México tienen pacientes con doble trasplante de pulmón en casos graves de COVID-19. Una mujer de 66 años en China, una chica de 28 años en Estados Unidos y un paciente de 55 años en México recibieron un trasplante de ambos pulmones debido a las secuelas causadas por la COVID-19. El caso más reciente fue el de México el 31 de agosto en Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad, el primero en su tipo que se realiza en Latinoamérica y de los primeros a nivel mundial. El director general del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud Federal, José Salvador Aburto Morales, comentó que hay una preocupación muy grande porque la COVID-19 daña los pulmones, pero un trasplante no es para todos los casos. Yo creo que tenemos que revisar que se abran más programas de trasplante de pulmón públicos en México, porque seguramente las secuelas de la enfermedad van a hacer que estas personas requieran de un trasplante, insisto, en una condición muy especial y muy específica, evaluado por los expertos, no es para todos. El paciente contrajo el virus en junio, infección que le generó la necesidad de ventilación mecánica por la incapacidad de sus pulmones de oxigenar la sangre. Durante los 52 días que el paciente permaneció a la espera de la donación y, eventualmente, del trasplante bipulmonar, estuvo conectado a oxigenación con membrana extracorpórea, una terapia de soporte vital, ECMO, que sustituye las funciones de los pulmones, explicaron los médicos a cargo. El trasplante pulmonar habitualmente está indicado en afecciones pulmonares severas terminales como la EPOC, fibrosis pulmonar, fibrosis quística e hipertensión pulmonar, explicó el doctor Manuel Wong Jaén, coordinador quirúrgico del programa de trasplantes de Christus Muguerza y quien realizó el trasplante pulmonar.
informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Le recordamos que este es el tema que hoy estaremos abordando. ¿Qué sucede con aquellos pacientes que enferman de forma grave de COVID-19 y cuyas secuelas requiere o demanda posteriormente algún trasplante de órganos? De esto estaremos hablando más adelante. Me da mucho gusto saludar, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña en esta mesa de trabajo. Doctor. Hola, Belén. Buen día, gusto saludarte. Igualmente, doctor, bienvenido. Hoy quisiera también, como todos los días, doctor, hacer un pequeño paréntesis antes de entrar de lleno al tema, porque me parece que es importante reparar un poco sobre el anuncio que hace ayer la Autoridad Sanitaria Mexicana, en el que están, si no modificando, agregando, digamos, nuevos elementos para la vigilancia epidemiológica. Y esto nos da pie, doctor, a retomar este tema que ya lo hemos dejado por ahí de lado. ¿En qué consiste la vigilancia epidemiológica y cómo empezó México en particular a hacer la medición de sus casos de COVID-19? Bueno, lo que ocurrió al inicio fue la realización de pruebas de laboratorio a personas con manifestaciones clínicas de COVID y a los contactos posibles que personas confirmadas de esta enfermedad pudieron haber tenido en días previos. Pero en México muy pronto se cambió el esquema de vigilancia a un esquema conocido como vigilancia centinela. A muchas personas no nos pareció una buena idea el cambiar a esta modalidad de vigilancia centinela, porque primero nos parecía que era muy pronto hacerlo, en virtud, bueno, primero explico en qué consiste esa vigilancia centinela. El estar monitoreando con examen de laboratorio solamente a las personas que tuvieran forma grave de la enfermedad, pero solamente al 10% de los pacientes con formas leves o moderados de la enfermedad. Muy pronto se le cuestionó a las autoridades sanitarias, en específico al subsecretario Hugo López-Gatell, sobre este cambio de vigilancia centinela, y él mismo señaló que en vista de no estar muestreando al 100% de los pacientes, entonces había que multiplicar para conocer las cifras reales por 8 el número de personas que se iban reportando día con día. Esto tendría el significado de que a estas alturas, por el número de pacientes que México ha reportado, realmente estaríamos en presencia de alrededor de 6,5 millones de mexicanos que de forma acumulada han adquirido la enfermedad, han adquirido COVID-19. Entonces, nos pareció muy temprano, porque la vigilancia centinela es válida cuando tú ya tienes bajo control una epidemia, cuando tienes bajo control absoluto una pandemia, porque lo que hace la vigilancia centinela es nada más de forma aleatoria estar identificando si vuelve a brotar en alguna región la enfermedad, poniendo en riesgo de un brote mayor o de un repunte mayor de la enfermedad, pero eso lo haces cuando ya está bajo control la epidemia. Aquí se hizo desde el inicio, y la propia Organización Mundial de la Salud, la propia Organización Panamericana de la Salud llegaron a cuestionar esa situación. Y por eso también escuchamos en muchos momentos al director de la Organización Mundial de la Salud decir que para un buen control de esta pandemia era muy importante realizar muchas pruebas de laboratorio a todas las personas con sintomatología, ya sea leve, moderada o grave, realizarles a todas pruebas de laboratorio y a sus correspondientes contactos para cortar cadenas de transmisión. Esto sigue siendo válido al día de hoy. Entonces, lo que el día de ayer estuvimos viendo en medios de comunicación
respecto de estos 28,000 o 29,000 casos que se suman a la casuística en nuestro país y que no son, por supuesto, contagios de un día o de una semana, sino pacientes, personas que se suman a esta, ya no diría yo vigilancia epidemiológica, porque la vigilancia epidemiológica preferentemente debe ser en tiempo real, pero sí a la casuística. Son pacientes o que tuvieron una prueba de laboratorio tardía o que tuvieron un examen de anticuerpos posterior a haber sufrido una enfermedad respiratoria con características clínicas de COVID-19, o personas que lamentablemente perdieron la vida, porque esto mismo ocurrió con fallecimientos también. Se sumaron un número significativo ayer, pero que seguramente son revisión de fallecimientos de personas cuyo diagnóstico pudo haber sido una neumonía atípica, pero que al revisar expediente clínico, estudios de imagen, etcétera, se identifica claramente que se trataba de un caso de COVID. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más del tema. Hay algunos detalles finos que vale la pena comentarle a nuestra audiencia, sobre todo para comprender estas nuevas cifras que algunos quizá interpretaron como que de un día para otro México había registrado 28,000 nuevos casos, lo cual sería pues realmente una situación muy inédito preocupante. En todo el mundo. Claro, no fue así, son casos acumulados debido a esta nueva metodología de la que ha estado hablando la Secretaría de Salud en las últimas horas. Con esto y más, regresamos, si le parece, doctor. Volvemos. Claro que sí. Y en Estados Unidos, una joven hispana recibió un trasplante doble de pulmón después de haberse recuperado de COVID-19. Esta es la historia. Una mujer hispana que radica en Chicago, Estados Unidos, fue la primera paciente en esa nación que luego de sobrevivir a la COVID-19 en su forma grave, requirió un trasplante doble de pulmón, luego del daño irreversible del virus en su órgano. Según informó el jefe de cirugía torácica en el Hospital Northwestern de Chicago, Ankit Bharat, es el primer trasplante de este tipo en Estados Unidos, pero no en el mundo, ya que médicos chinos realizaron esa operación en marzo. La paciente debió ser intubada con un respirador artificial y conectada a una máquina que reemplaza el corazón y los pulmones para oxigenar y hacer circular la sangre en el cuerpo. La enfermedad provocó grandes agujeros en su pulmón izquierdo, abriendo la vía a una infección bacteriana. El éxito de la intervención muestra que este tipo de trasplante es posible y seguro, celebra el médico. El especialista espera que se puedan realizar estas intervenciones cada vez más en los pacientes que dependen hoy de un respirador artificial, porque sus pulmones han quedado destruidos de forma permanente. En el caso de la paciente veinteañera, hubo que esperar a que diera negativo por coronavirus antes de realizar el trasplante y a que sus órganos se recuperaran lo suficiente para poder soportar esa intervención, informó Rocío López Fonseca. El tema que hoy estamos abordando en esta mesa de trabajo tiene que ver precisamente con pacientes recuperados de COVID-19 que tras esta recuperación y debido a las secuelas requirieron de un trasplante. Y mire, 9 de cada 10 pacientes tuvieron efectos secundarios tras contraer COVID-19. Una encuesta en línea realizada a 965 personas que contrajeron la COVID-19 reflejó que 879 reportaron secuelas como fatiga y pérdida del gusto después de su recuperación. Se trata de un estudio preliminar encabezado por Kwon Jung-wook, funcionario de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea. Las personas consultadas dijeron con más frecuencia que la fatiga fue el efecto que siguió a la recuperación en 26% de los casos. Además, 24% refirió la dificultad para concentrarse. Además, comentaron que tuvieron efectos secundarios psicológicos, pérdida del gusto y olfato. Por otra parte, la gerente de Endocrinología y Nutrición de Grupo PISA, Irma Luisa Ceja Martínez, explicó que hay pacientes que pueden lidiar con secuelas hasta por 3 o 4 meses tras la infección. En India están reportando, que es donde hay muchísimos casos también, están reportando que hay gente que queda
con arritmias cardíacas. Ya queda con una secuela que va a requerir un tratamiento, ya queda engrosada la pared del corazón, ya quedan con miocardiopatías dilatadas, hay gente que hace insuficiencia renal y ya necesita reemplazo renal. Entre los malestares podrían ser dolor de cabeza, caída del cabello, diarrea de vez en cuando, y hay gente que tiene dolor o que tarda mucho tiempo en recuperarse de los pulmones, suben escaleras y se cansan mucho. Sin embargo, depende de cómo estaba la salud del paciente previo a la infección. Sigue siendo COVID una enfermedad nueva que nos sigue enseñando muchísimo, porque siguen saliendo cosas y ahora que estamos viendo secuelas, hay reportes incluso de gente que ha requerido de trasplante pulmonar después de un evento. El 12 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica sobre las complicaciones y secuelas por COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, de acuerdo a un nuevo estudio publicado, expertos que han analizado los coronavirus en humanos por más de 35 años indican que una persona se puede reinfectar en promedio un año después de haberse recuperado. La revista Nature actualizó las recientes informaciones de las investigaciones de la COVID-19 en torno al rasgo inmunológico que podría permitir la reinfección viral. Según la publicación, la disminución de los niveles de anticuerpos o una respuesta inmune poco desarrollada al SARS-CoV-2 podría poner a las personas en riesgo de reinfección, sugiere un caso. Se trata de un paciente registrado en marzo de un residente de un hogar de ancianos de 60 años que desarrolló una neumonía grave y dio positivo por el nuevo coronavirus. El paciente pasó más de un mes en el hospital antes de dar negativo. En julio, el hombre dio positivo nuevamente con síntomas más leves de tos y dificultad para respirar. El análisis genómico a este caso, realizado por Jason Goldman en la Universidad de Washington, mostró que se trataba de 2 eventos de infección separados. El equipo también descubrió que después de la segunda infección, el paciente solo producía niveles bajos de anticuerpos y que estos disminuían con el tiempo. La persona podría haber tenido una respuesta similar a la primera infección, lo que podría explicar por qué la persona no estaba protegida contra la segunda infección, dicen los autores. Por otra parte, 2 miembros del personal de un hospital en India que dieron positivo por el nuevo coronavirus se reinfectaron varios meses después y no presentaron síntomas en ninguno de los casos. El análisis genómico realizado por Vinod Skaria en el Instituto de Genómica y Biología Integrativa en Nueva Delhi y sus colegas mostró que el SARS-CoV-2 que infectó a los trabajadores por segunda vez era genéticamente diferente del primer virus que los infectó, evidencia de que los trabajadores eran infectados de nuevo en lugar de albergar virus sobrantes. Los resultados sugieren que las reinfecciones asintomáticas a menudo no se dan a conocer, dicen los autores, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Doctor, para terminar, el tema con el que abríamos hoy este programa especial y que tiene que ver con el anuncio que hicieran las autoridades sanitarias en México de una nueva metodología para contabilizar los casos de COVID-19, tanto los contagios como las muertes. Nos explicaba ya usted antes de irnos a la pausa que al principio de la pandemia se utilizó el modelo Centinela, que era una especie de conteo aleatorio, ¿no? Y que las propias autoridades reconocieron que para que fuera un poco más cercano a la realidad habría que multiplicar por 7 los casos que se iban dando. Ayer las autoridades dijeron que van a sumar 2 nuevas modalidades a este conteo y se trata de aquellos casos que serán confirmados por asociación a un contagio. Así es. Y la otra modalidad es por dictaminación. Así doctor. es. ¿De qué se tratan estas modalidades? El relacionado a dictaminación es porque cada estado, cada entidad federativa tiene un comité de vigilancia epidemiológica y en ese comité de vigilancia epidemiológica se pueden dictaminar casos, por ejemplo, de fallecimientos que tuvieron características clínicas durante la enfermedad tales que son altamente probables hayan sido COVID-19 y por ende que el fallecimiento pudiera estar relacionado o directamente causado por esta enfermedad. Entonces se hace un dictamen y se determina
en el seno de dichos comités que puede haber sido un caso fatal por COVID. Luego, el relacionado a asociación, es bueno analizando todo el perfil epidemiológico de un paciente dado, en donde pudo haber tenido contacto cercano con un caso confirmado, sintomatología altamente sugestiva de la enfermedad y se haya recuperado o lamentablemente haya fallecido, entonces por asociación se determina que es un caso de COVID-19 por todo el antecedente epidemiológico y además por estudios de laboratorio. Por ejemplo, Belén, hay estudios de imagen que prácticamente no dejan lugar a dudas en COVID-19. Claro que hay neumonías atípicas que se pueden parecer desde el punto de vista imagen a las que presenta COVID-19, pero en COVID-19, por ejemplo, las imágenes en vidrio despulido en las partes más periféricas de los campos pulmonares o en las partes más basales de los campos pulmonares con engrosamiento intersticial, con la presencia de engrosamiento bronquial, todos esos hallazgos son altamente sugestivos de COVID-19. Entonces, se presenta un paciente con esas características, no hubo examen de laboratorio. El paciente en los últimos 15 días tuvo contacto con alguien confirmado con el diagnóstico, entonces por asociación se genera ese diagnóstico. A eso se refieren esas dos modalidades, asociación y dictaminación. Pero Belén, yo insisto, esto sería menos necesario, es conveniente, pero sería mucho menos necesario si existieran exámenes de laboratorio en cantidad suficiente para diagnosticar oportunamente cada caso de COVID-19 que se presente, independientemente de si es leve, moderado o grave, porque además su utilidad está en hacer el diagnóstico, pero además en cortar cadenas de transmisión. Y eso es llevar a cabo vigilancia epidemiológica pues en tiempo real. Hay estudios, aquí lo comentamos hace un mes aproximadamente, de un estudio, si mal no recuerdo, en Lancet, que señala, por ejemplo, cómo impacta epidemiológicamente el retraso en un resultado de laboratorio de PCR cuando ese retraso es de más de 48 horas. O sea, una PCR tenemos que tener el resultado al día siguiente máximo o a las 24 horas a partir de la toma de la muestra. Entonces, es fundamental que se realicen más pruebas de laboratorio. Sería, digamos, la más acercada a la realidad. A la realidad. Con esta nueva metodología, y ya nada más para cerrar el tema, doctor, se informó ayer que desde agosto se empezó a instrumentar esta nueva metodología de casos por asociación o dictaminación y se sumaron entonces desde agosto a la fecha 28.115 contagios y 2.789 decesos más del conteo habitual que se seguía con los modelos anteriores. Así que veremos, esto es un acumulado, veremos en los días subsecuentes cuánto aumenta más la cifra, porque hay que decir que en promedio México estaba reportando entre 3, 4, a veces 5,000 casos nuevos más cada 24 horas y nuestro pico más alto fue de 9,000. Fue 9,500 el 1 de agosto, efectivamente, Belén. Y mira, esto, breve, no es tan extraordinario. China lo hizo. ¿Te acuerdas que China hizo también un ajuste por dictaminación? Analizaron casos que posiblemente no estaban en su casuística y que terminaron por ponerlos en la casuística después de esta dictaminación. Análisis de casos fatales que seguramente fueron por COVID y que en su momento no se dictaminaron como tal. No fueron tantos finalmente, pero se llega a hacer. En epidemiología eso es válido, pero lo mejor
es ir al día. Y con las pruebas. Y con las pruebas de laboratorio. De PCR, además. Ideales, claro. Muy bien, doctor. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con mucha más información. Usted no se vaya. Miren, más información, 9 de cada 10 países interrumpieron o tuvieron que detener los servicios de salud mental en plena crisis por COVID-19. El 93% de los países interrumpieron o hasta detuvieron los servicios críticos de salud mental cuando la necesidad aumentó, de acuerdo con la encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud a 130 naciones. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo desencadenan problemas de salud mental o agravan los existentes. Antes de la pandemia, los países gastaban menos del 2% del presupuesto en salud mental, destacó el organismo internacional. La encuesta se llevó a cabo de junio a agosto, lo cual refleja los siguientes resultados. Más del 60% informó de interrupciones en los servicios de salud mental para personas vulnerables, incluidos niños y adolescentes. Casi un tercio, es decir, 35%, informó interrupciones en las intervenciones de emergencia, incluidas aquellas personas que experimentan convulsiones prolongadas, síndromes graves de abstinencia por consumo de sustancias y delirio. 3 de cada 10 no dieron continuidad en el acceso a medicamentos para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Más de 80% de los países de ingresos altos informaron haber implementado la telemedicina, en comparación con menos del 50% en países de ingresos bajos. Aunque el 89% de los países informaron en la encuesta que la salud mental y el apoyo psicosocial son parte de sus planes nacionales de respuesta al COVID, solo 17% tiene fondos adicionales completos para cubrirlos, informó Elizabeth Ortiz. Naomi Mesa es nuestra compañera periodista radicada en Honduras. Ella es periodista de la cadena STV Telebásica y desde ahí nos presenta el más reciente informe. Adelante, Naomi, te saludamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. La tan nombrada inmunidad de rebaño no está funcionando en Honduras como se esperaba, ya que se han detectado casos de reinfección en algunos pacientes que ya se habían recuperado del virus. En estos últimos días se le dio seguimiento a 3 pacientes que presentaron sintomatología por COVID-19 en un centro asistencial y se pudo documentar que estas personas hace algunos 4 o 5 meses tuvieron prueba PCR positiva, recibieron tratamiento, estuvieron con síntomas de leves a moderados, posteriormente su prueba PCR se negativizó y hace muy poco han dado positivo nuevamente con sintomatología muy variada y algunos están graves. En nuestro país aumentan las cifras a más de 79.600 casos, con el lamentable deceso de más de 2.400 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 29.300 personas recuperadas. Debido a esto, el toque de queda se extendió hasta el 11 de octubre, continuando con las medidas de salida por terminación de dígito de identidad. A pesar de esto, migrantes hondureños salieron para llegar a Estados Unidos, en busca del sueño americano. Sin embargo, estos fueron detenidos en la frontera Guatemala-México. Todos afirmaron que decidieron realizar este viaje porque tienen más miedo a morir de hambre por pobreza y por la violencia en su país que a contagiarse de COVID-19. Muchos de ellos afirmaron que la pandemia no es un impedimento para que busquen su sueño americano, e incluso hubo quienes expresaron que el virus no existe o que fue un invento de los gobiernos. De los 4.000 hondureños que ingresaron en la caravana, 3.093 han sido deportados o han retornado voluntariamente. Entre ellos, 26 menores no acompañados, de acuerdo a un informe del Instituto Guatemalteco de Inmigración. Mientras tanto, en nuestro país se acercan las elecciones primarias y los aspirantes presidenciales arrecian su campaña desplazándose por todo el país, arriesgando poder contagiarse de COVID-19 al realizar reuniones políticas en salones cerrados e incluso abrazando a sus parciales. Continuando con la reactivación de la economía y el turismo en el país, se tiene pensado abrir las fronteras terrestres con El Salvador, Guatemala y Nicaragua entre el 9 y 12 de octubre. Las personas que viajen a Honduras deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Extranjería,
utilizar mascarilla y presentar una prueba de coronavirus negativa. La directora del Instituto de Inmigración anunció además que entre el 18 y 27 de octubre se reanudará el transporte internacional terrestre de pasajeros. De esta manera, a finales de octubre se tiene programado que estén abiertas todas las fronteras y todas las categorías, incluyendo el transporte internacional. Recordamos siempre a los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recordamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Gracias, Naomi Mesa, por esta información. Un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos hondureños. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, lo decíamos ya al inicio del programa, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con los pacientes recuperados de COVID, que sin embargo las secuelas que dejó la enfermedad los obliga a demandar o a pedir un trasplante. Sí, Belén. Lo habíamos comentado aquí hace mucho tiempo. Las secuelas pulmonares en COVID-19 están resultando ser muy frecuentes. La estimación es que hasta 30% de los pacientes graves o críticos que estuvieron en hospitalización podrían quedar con fibrosis pulmonar residual de diferentes grados, y que los pacientes que tuvieron enfermedad leve tienen mucho menor proporción de desarrollar fibrosis, como de igual manera gravedad de la misma. Esa fibrosis pulmonar requiere estrategias de rehabilitación y posiblemente se vayan a implementar protocolos de manejo con fármacos antifibróticos que no sabemos qué respuesta vayan a generar, porque es posible que sean protocolos terapéuticos de largo plazo. Sin embargo, un paciente con fibrosis pulmonar severa, con mucha restricción pulmonar, con mucha insuficiencia respiratoria residual, puede requerir entonces un trasplante, como lo hemos estado escuchando en algunas de las cápsulas que han presentado tanto Elizabeth como Rocío hace unos momentos. Y en ese sentido, las naciones, los sistemas de salud deben estar preparados ante la posibilidad de requerirse trasplantes pulmonares, pero no solo trasplantes pulmonares. Recordemos que muchos pacientes con COVID-19 complicados que entran al hospital pueden desarrollar insuficiencia renal aguda o pueden presentar agudización de una insuficiencia renal preexistente, y son pacientes que pueden requerir con cierta urgencia un trasplante renal de igual manera. Hay pacientes que sufren de una grave miocarditis asociada a COVID-19 y esa inflamación del corazón les puede llevar a lo que conocemos como cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca a largo plazo, que pueden en el futuro llegar a requerir también un trasplante cardíaco. Entonces, todo esto se tiene que ver como las necesidades de corto, mediano y largo plazo. Ahora, recordemos que hay pacientes que cuando presentan COVID-19 ya tenían una patología preexistente. En el caso de los pulmones, son pacientes, por ejemplo, que tenían ya enfisema pulmonar o asma bronquial o bronquitis crónica, lo cual son, digamos, patologías que integran el síndrome de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero hay países, como el caso de Estados Unidos, en donde existe una frecuencia mayor de una enfermedad conocida como fibrosis quística. Estos pacientes con fibrosis quística frecuentemente son jóvenes que ante esta patología que es genética, que tiene un componente genético, pueden agravarse con COVID-19
y entonces requerir más rápido de lo que se tenía programado un trasplante pulmonar. Es posible que el caso de la jovencita de 20 años que presentó Rocío López Fonseca hace unos momentos haya sido de una paciente con estas características. Cabe esa posibilidad, ¿no? Claro. Y doctor, como usted lo ha explicado, pudiera ser que estos pacientes hubieran requerido de por sí un trasplante por esta condición previa, pero que en el caso de COVID ha quizá acelerado el deterioro de los órganos y entonces de ahí la urgencia de que estos pacientes sean trasplantados, doctor. Efectivamente, Belén. Otro órgano del que hemos hablado se puede dañar en presencia de COVID-19 es el hígado. Recordemos que todos los órganos que contienen células con el receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 pueden ser dañados por COVID-19 y en ese sentido se han presentado casos de pacientes con hepatitis fulminantes por COVID-19 y esas hepatitis fulminantes frecuentemente pueden requerir de un trasplante hepático agudo. Agudo llamamos de urgencia, cuando incluso podría no haber tenido ningún daño preexistente el hígado. Entonces, no es solo el pulmón, puede ser trasplante renal, podría ser en algún caso trasplante cardíaco o trasplante hepático, dependiendo del caso. Lo más común va a ser trasplante pulmonar, indudablemente. Claro. Ahora, doctor, esto implica un doble reto, porque en medio de esta emergencia sanitaria, y lo hemos comentado aquí, se han frenado muchísimos de los servicios y también la gente ha hecho, digamos, una especie de paréntesis en algún plan que tenía, y me refiero, por ejemplo, precisamente, no solamente en la donación de sangre, sino qué pasa, por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que mueren en un accidente, como era lo más común, que fueran, digamos, los donadores naturales, ¿no?, de órganos, y que de repente mueren en medio de esta contingencia. ¿Se podrá acelerar o no el uso de estos órganos? O pacientes que hoy por hoy están en disposición o en disponibilidad de poder donar un órgano, pero que en medio de la pandemia quizá también se detengan. ¿Le parece, claro, doctor, si regresamos con estos planteamientos después de la pausa? Usted no se vaya. Es una de las piezas que también le presentábamos ya en titulares. París, de nueva cuenta, se encuentra en alerta máxima por casos de COVID-19. Ante el rebrote de casos por COVID-19 en Europa, las autoridades francesas anunciaron nuevas medidas restrictivas en París y su región, por lo menos durante 2 semanas, como cierre de bares y limitaciones en universidades y restaurantes, en un intento de frenar la expansión de la pandemia, que ha colocado la zona en alerta máxima. Todos los bares cerrarán a partir de ya. También se reducirá a la mitad la asistencia a las universidades y los restaurantes deberán cumplir un nuevo protocolo sanitario más estricto. Las fiestas universitarias quedan estrictamente prohibidas. La capital francesa y 3 departamentos de sus alrededores fueron declarados en estado de alerta máxima por la expansión del coronavirus, debido al elevado nivel de incidencia de la pandemia y la presión hospitalaria. Este nivel de alerta máxima llega por la tasa de incidencia del coronavirus en la región de París, que es de 260 nuevos contagios por 100.000 habitantes desde el 28 de septiembre, y además, un 36% de las camas de cuidados intensivos de los hospitales de la zona están ocupadas por pacientes de COVID-19. El objetivo es evitar que la ocupación hospitalaria llegue a 50%. Las autoridades han identificado en la región 203 focos de contagio de la enfermedad. También se incrementarán las medidas restrictivas en las residencias de ancianos, ya que 115 de ellas, en la capital, tienen casos de coronavirus.
Estos centros no harán salidas en grupo y las visitas de familiares serán con cita previa y bajo condiciones de seguridad sanitaria. También cerrarán gimnasios y piscinas. Estarán prohibidas todas las actividades en carpas y las bodas. No podrán realizar fiestas, solo el evento de protocolo. Los comercios limitarán la asistencia a un cliente por cada 4 metros cuadrados de superficie para garantizar la continuación de la actividad económica, informó Rocío López Fonseca. Nuestra siguiente parada es en Argentina. Ahí se encuentra nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U Mendoza. Claudia, adelante con la información, te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina les comentamos cuáles son las últimas novedades con respecto al coronavirus. Debemos decir que lamentablemente el promedio de contagios no baja de 12.400 en los últimos 7 días. Hay que decir que, por ejemplo, en las últimas 24 horas fueron menos de 8.000, pero el promedio sigue siendo muy elevado, lo que preocupa a las autoridades nacionales. También les comentamos que son 21.018 los fallecidos desde que inició la pandemia en la Argentina y 798.476 los infectados. El 80% de esas personas ya han logrado recuperarse y el dato positivo es que en los últimos días la ocupación de camas críticas bajó al 62%, mientras la semana pasada y la anterior hemos tenido una ocupación del 80% y hasta el 90%, lo cual preocupaba mucho también a las autoridades sanitarias porque en algunos hospitales no había camas para poder internar personas ni en los lugares críticos y en algunos lugares hasta en la internación en sala común. Con respecto a lo que interesa en relación a si volvieron los chicos a las aulas, es imposible por ahora por la situación epidemiológica. De 11 millones de chicos que están en edad escolar, solamente un poco más de 22.500 han logrado volver a las aulas y son solamente de 2 provincias, La Pampa y Formosa, con bimodalidad. Esto quiere decir con días que van a las aulas y otros días que se quedan en casa y reciben la educación virtual, es decir, por internet. Lo particular de esta vuelta a clases es que se ha priorizado a los chicos de los últimos años, ya sea del ciclo primario o del ciclo secundario, y de aquellos que también inician cada uno de esos ciclos. La particularidad de esta situación de la enseñanza virtual es que ha dejado a un 10% de chicos fuera del sistema, es decir, chicos que tuvieron muy poco contacto con sus respectivas escuelas, con sus respectivos establecimientos y otros incluso que dejaron de tener contacto, lo que sin duda a partir de esta situación empiezan a ser una prioridad esos alumnos, esos estudiantes, esas chicas y chicos que quedaron fuera del sistema para recuperar apenas obviamente se pueda dar el retorno a clase. También hay que decir que el gobierno está analizando un esquema bastante particular, uno especial para las ciudades donde hay más de 500.000 habitantes. El retorno se tendrá que dar a partir de ciertos factores que puedan cumplirse, que las escuelas, los establecimientos estructuralmente tengan la capacidad de hacerlo, es decir, que puedan tener el espacio que se ha determinado en el protocolo para la vuelta a clases con 1,5 metros de distancia entre alumno y alumno, y además que se pueda cumplir con los otros protocolos relacionados con el sanitizante, el alcohol en gel, todas las medidas sanitarias y de higiene necesarias para evitar la propagación del coronavirus. Otro dato lamentable que ha dejado esta pandemia es la situación laboral de muchos argentinos. 13,1% de los argentinos está sin empleo y hay que decir que lamentablemente muchas personas perdieron su trabajo durante la pandemia. Exactamente 267.000 personas dejaron de tener trabajo y es un dato también para destacar porque incluso había un decreto presidencial que prohibía despidos y suspensiones y a pesar de eso hubo gente que se quedó sin trabajo. Estos son, digamos, los datos más destacados que ha dejado la pandemia hasta ahora del coronavirus en nuestro país. Informó desde Señal U, Argentina, Claudia Durán para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Claudia. Doctor, vaya cifras que nos ofrece Argentina. Lo revisábamos un poco mientras escuchábamos a nuestra compañera. Argentina ha alcanzado ya los 800,000 casos positivos, más de 800,000 casos positivos. En las últimas 24 horas se sumaron 11.242 casos
y pues son, lo que sí hay que mencionar es que el número de muertes alcanza apenas, digo, en comparación con otros países, los 21,468. Sí, una letalidad baja, pero un número muy alto de contagios y, por otro lado, en un solo día, 11,000 casos, comparativamente o con respecto a la población de Argentina es un número significativo. Notoriamente están en una alta intensidad de la pandemia de nueva cuenta, porque recuerdo que hace un par de meses parecía estar disminuyendo el número de contagios en Argentina y parecía la curva ir al descenso. No sé si estamos entonces frente a un rebrote en Argentina. Bueno, con todas las medidas que han decidido implementar de nueva cuenta, seguramente están ante un rebrote de la enfermedad. Y con problemas ya de hospitalización, ¿no? Con claro. Hospitales ya saturados, lo cual eso es un ingrediente que siempre preocupa más en medio de esta pandemia, ¿no, doctor? Por supuesto. Bueno, pues seguiremos pendientes, por supuesto, de nuestros hermanos argentinos. Doctor, casi para concluir, decíamos ya este padecimiento que ha colocado muchos retos en diferentes frentes. Hablábamos hoy de los trasplantes que requieren los pacientes recuperados de COVID-19 y también del freno que ha aplicado hasta cierto momento el que los donadores estén disponibles para donar órganos, doctor. Por supuesto, Belén. No dudemos que en muchos escenarios tanto el donante como el receptor o el propio equipo médico hayan decidido diferir el momento del trasplante por motivos de la pandemia de COVID-19, en afanes de reducir los riesgos durante o ante una necesidad de hospitalización prolongada, etcétera. Eso seguramente ha impactado en los números de trasplantes que se han realizado durante el año en algunos países. Escuchábamos al doctor Aburto, que es el director del Centro Nacional de Trasplantes, hace algunos minutos, pues sí haciendo la mención al respecto y por supuesto hablando del reto que significa retomar el ritmo para los trasplantes que se requieren en un país como México. En México existe un requerimiento aproximado de 23,000 órganos aproximadamente y la gran mayoría, si mal no recuerdo una cifra estimada de 12,000, es requerimiento de trasplante renal. Son quienes se encuentran en espera de un trasplante renal. Esto pues ha impactado mucho y seguramente deberán formularse estrategias para que se pueda empatar el ritmo que se llevaba a propósito de una necesidad tan importante que es trasplante de órganos y tejidos. En países, vuelvo al tema de México, en donde hay un alto índice de insuficiencia renal por la diabetes, por la hipertensión arterial, y en donde se requieren muchos trasplantes de riñón particularmente, ¿no? Sí, terrible esta situación, doctor, y lo decíamos ya, digamos a estos números que usted nos ofrece de demanda de órganos habitualmente en México cada año, habrá que sumar, lo decíamos, y este es el tema de hoy, aquellos pacientes que derivados de COVID-19 van a requerir órganos, doctor. Efectivamente, se va a sumar la necesidad de lo que resulte de COVID-19, lamentablemente. Doctor, pues estamos llegando al final de este espacio, como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Belén. Ahí está la reflexión. Ha sido sin duda alguna un programa enriquecedor porque pudimos analizar también esta nueva metodología para el conteo de casos COVID-19 en México, tanto los de contagios como los de muerte. Veremos qué ocurre en los próximos días, de acuerdo a las estadísticas, doctor. Así es, Belén. Muchas gracias, doctor. Gracias también a usted por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia, y por supuesto también para que nos siga en las diferentes emisiones a través de Canal 44 y también a través de las televisoras públicas que se suman a este programa. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión. Gracias.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.